Bienvenidos de nuevo al Santuario de la Verdad sin maquillaje, bienvenidos a Escándalos de series turcas. En una industria que venera la acumulación de fama, de seguidores, de poder, hay algo profundamente subversivo en la renuncia. Hoy no hablamos de un estreno ni de una alfombra roja. Hoy abrimos una grieta en la fachada pulida del espectáculo, la confesión que sacudió el universo del show turco. Cuando Halil İbrahimseyan, estratega de su carrera y guardián de su intimidad, miró al mundo y soltó con una calma que cortaba el aire: lo dejé todo para casarme con Esla, no ofrecía una frase para trending. Estaba declarando el final de una guerra secreta contra lo que se esperaba de él, contra tradiciones que pesan como hierro y contra la imagen pública que se convirtió en su prisión. No es un cuento sencillo envuelto en moño. Es una reconstrucción personal. Es un hombre frente al espejo observando el palacio que levantó y descubriendo que era una jaula. Es la memoria de noches de pánico, puertas cerradas y puentes profesionales que ardieron por una verdad que solo él y Esla Turkolu podían sostener. Antes de abrir capa por capa este sacrificio, suscríbete, deja tu like si alguna vez apostaste por una elección que lo costó todo pero te lo devolvió todo, y si quieres apoyar nuestras investigaciones, toca el botón unirse. Tu apoyo mantiene de pie este espacio. No fue un titular suelto. No fue una frase melodramática hecha para los clips. Cuando Halil pronunció "lo dejé todo para casarme con Esla", quienes conocen sus silencios sintieron que esas palabras caían como piedra en una habitación atestada. Detrás había una historia honda, irreversible, el tipo de movimiento tectónico que cambia la geografía de una vida para siempre. Durante años el público lo percibió como el profesional disciplinado. Enfocado, minucioso con su imagen, blindado por dentro. Jugó el juego y lo jugó bien. Pero esta vez eligió hablar desde un lugar que jamás había habitado en público, el del hombre que ya no teme perder, porque abraza lo único que no está dispuesto a soltar. Según fuentes que respiran en su círculo más íntimo, la decisión de Halil de unirse a Esla no tuvo nada de impulso caprichoso. No fue un arrebato. Fue la consecuencia de meses, quizá años. De reflexión con los dientes apretados, de batalla interna, de renuncias silenciosas que la cámara no captura. Sabía que elegir a Esla implicaba dejar otras cosas, nos confía una voz cercana. Pero también sabía que no elegirla significaba dejarse a sí mismo. Ahí estuvo el crisol. Halil enfrentó presiones de trabajo de hierro, expectativas familiares que pesaban como mandatos, y compromisos que no cabían en la vida que él soñaba construir con ella. El cruce de caminos era brutal. El sendero fácil, pavimentado hacia el éxito, el sendero difícil, encabritado, hacia Esla. Y contra la recomendación de más de uno, caminó en dirección a la tormenta. Cuando él habla de dejarlo todo, no hay exageración. Quienes lo acompañaron por ese valle sombrío aseguran que tomó decisiones que pocos, en su posición, se atreverían a siquiera imaginar. No se apartó de su antiguo mundo, lo desmontó con paciencia feroz. Se hizo a un lado de proyectos lucrativos que le exigían un trajín nómada, priorizando la cercanía a la persona sobre el prestigio del cartel. Levantó fronteras con ambientes influyentes que no aceptaban, o no respetaban, su relación. Revisó su imagen pública con bisturí, dejó de complacer al mito del galán disponible para habitar el lugar de un hombre comprometido. Renunció a una versión de sí que halagaba a todos menos a él. Entendí que el éxito sin ella estaba vacío, habría dicho en privado. El aplauso de millones no calienta una casa cuando entras y no hay verdad. ¿Y quién es la mujer que detonó semejante terremoto? Esla no llegó a su vida como promesa cómoda ni como trofeo. Llegó como desafío emocional. Como espejo. No reflejó el personaje, reflejó al hombre. Dicen que fue la primera que no intentó moldearlo, cambiarlo, ni utilizarlo. Tampoco lo puso en un pedestal. Vio las grietas tras la sonrisa, el cansancio detrás de los ojos, y ese reconocimiento lo desarmó. Con ella no podía esconderse, nos relata otra fuente. Y por primera vez, no quiso hacerlo. Allí se quebró el equilibrio artificial. Halil descubrió que no quería una existencia llena de flashes y vacía de verdad. Quiso vida real con su desorden y su belleza, aunque supusiera sacrificar privilegios dorados. Durante un tiempo intentó convencerse de que podía con todo. Carrera en ascenso, imagen intacta, amor verdadero con Esla. La ecuación no cerraba.
El doble juego no se sostiene sin costar el alma. O sigues siendo lo que esperan de ti, o empiezas a ser quien eres, meditaba en sus horas más crudas. Entonces comenzó el ritual de las renuncias, silencioso para los tabloides, ensordecedor para su conciencia. Renunciar no fue solo decir no a un guión. Fue aceptar que algunos amigos desaparecerían. Que ciertas puertas se sellarían para siempre. Que el camino dejaría de ser de mármol para hacerse de grava. Hubo noches de dudas que mordían, conversaciones ásperas que amanecían en la mesa de la cocina, y momentos en que el miedo al futuro parecía hielo bajo los pies. Y sin embargo, en medio de ese temblor, Esla fue suelo. No por ultimátums ni por condiciones, sino por comprensión. Nunca le pidió que quemara su carrera. Nunca lo obligó a elegir. Fue exactamente esa libertad la que empujó a Alil hacia la determinación más radical. Cuando nadie te aprieta, descubres lo que de verdad quieres, cuentan que susurró. Casarse con ella no fue huir, fue declarar. Fue plantar la columna vertebral de una vida en la que el amor no es accesorio, sino estructura. El trayecto hacia el compromiso estuvo colmado de charlas hondas sobre el mañana, sobre el tipo de hogar que deseaban, sobre la urgencia de vivir con integridad. Alil entendió que la boda no era el fin del romance, sino la entrada a un territorio que exige verdad total. Y para ser honesto, debía dejar fuera todo lo que no encajara en ese marco. De ahí nació la frase que aún vibra: lo dejé todo para casarme con Esla. La respuesta del entorno no tardó. Cuando desafías el guión, la crítica llega con puntualidad quirúrgica. Alil fue interrogado por colegas, medido por insiders, advertido por mentores. Arriesgas demasiado, le dijeron. El amor no justifica incinerar tantos puentes. Lo llamaron ingenuo. Temerario. Pero él ya se había colocado en su orilla. Prefirió perder oportunidades a perder a la mujer con la que quería anclar su alma. Si tengo que empezar de cero, lo haré, habría afirmado con una serenidad que inquietó a sus detractores. Pero no sin ella. Porque lo suyo con Esla no buscó encajar en moldes ajenos ni una aprobación de portada. Fue desde el arranque una decisión adulta, deliberada, consciente. Quienes comparten su mesa confiesan que nunca antes lo escucharon hablar de matrimonio con una certeza tan limpia. No era ilusión azucarada. Era convicción. Casarme con ella fue lo único que no dudé, habría confesado. Todo lo demás era negociable. Esa claridad marcó un antes y un después. El nuevo Alil aparece más sereno con los pies donde pisan, menos preocupado por convencer a la galería y más atento a vivir el ahora. Casarse con Esla no lo ató, repiten sus amigos. Lo soltó. Dejó de perseguir fantasmas ajenos y empezó a construir realidades propias. Y si alguien esperaba un cuento que se cierra al atardecer, se equivoca de género. La historia de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu no es una fábula de príncipes impecables, sino una odisea de decisiones difíciles, pérdidas necesarias y coraje emocional. En un mundo que dicta tenlo todo: carrera, dinero, fama, libertad, Alil eligió algo distinto. Eligió a alguien. Tal vez por eso su confesión nos golpea con tanta fuerza. Porque recuerda una verdad sencilla y temible. Hay momentos en los que no se gana acumulando, sino soltando lo que no es amor. Quizá hoy tenga menos guiones sobre el escritorio. Tal vez cuente con menos amigos en los pisos altos. Pero despierta al lado de la elección que le da sentido. Desarmó la vida diseñada para él y levantó la que le pertenece. Y al final, ese es el único éxito que resiste las luces apagadas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional al centro de un hombre que se arriesgó a perder para encontrarse. Esto fue una presentación especial de Escándalos de Series Turcas. Si esta historia de sacrificio y redención te tocó, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Y si quieres formar parte de nuestro círculo cercano y sostener relatos con alma, el botón unirse te espera. Hasta la próxima. Recuerda, a veces para encontrarte tienes que renunciar a todo lo demás. Y cuando la puerta se cierra detrás de lo que no te pertenece, la verdad entra, te mira de frente y por primera vez te llama por tu nombre. Lo que nadie vio fueron los detalles, las pequeñas muertes y los pequeños nacimientos. Alil aprendió a decir no con una calma que antes no tenía, y a decir sí con una alegría que parecía prohibida.
Aprendió a no estar en todas, a perder la obsesión de aparecer en cada foto, a aceptar el silencio como una sala cómplice. Aprendió que el tiempo con Sla, un café frío entre tomas, una caminata sin filtros, un domingo con el teléfono boca abajo, valía más que cualquier portada. Y entendió algo más, el amor no le quitó ambición, le cambió el norte. Ya no corría por llegar primero, sino por llegar juntos. Ya no competía por el reconocimiento del público, sino por la coherencia ante su propia mirada. Sla, por su parte, sostuvo sin invadir. No fue brújula que impone, fue horizonte que invita. Jamás le reclamó un gesto que no fuera propio. Jamás negoció su esencia. Fue clara cuando dolía, dulce cuando el peso se volvía insoportable, firme cuando había que resistir el ruido. Y Alil, que vivía a base de disciplina, descubrió en esa compañía una libertad nueva, la de poder fallar sin perderse, la de poder parar sin caer, la de poder hablar sin que las palabras se volvieran armas. En esa calma construyeron un nosotros que no necesitó bulla para existir. Por eso cuando él pronunció "lo dejé todo para casarme con Sla", no estaba perdiendo, estaba eligiendo. Estaba poniendo nombre, apellido y fecha a un compromiso que venía creciendo en silencio. Y aunque las voces del exterior siguieron murmurando, que si era estrategia, que si era capricho, que si era atajo, la verdad no pidió permiso. La verdad, cuando llega, se sienta a la mesa y come contigo. Y allí estaban. Dos personas, dos biografías públicas, dos historias que aprendieron a hacerse una sin devorarse. Que aprendieron a ser refugio y no jaula. Que aprendieron que lo extraordinario a veces, es decir, no me importa el ruido, me importa lo real. Así se entiende el eco que no cesa. Así se explica la paz en el rostro de Alil cuando las cámaras se apagan. Así se descifra la fuerza de Sla cuando sonríe sin explicaciones. Lo dejaron todo, sí. Pero solo para quedarse con lo único que nadie puede comprar, un hogar que empieza en una mirada y se sostiene en una promesa. Y si eso no es un triunfo, díganme entonces qué lo es.